Día 10. Cuando empiezo a escuchar. Cita bíblica. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Libro 1 de Samuel. Capítulo 3. Verso 10. Dios siempre habla. El problema no es su silencio, sino nuestro ruido. Aprender a escucharlo no es un talento especial para unos pocos, sino un acto de humildad, atención y deseo. Escuchar a Dios es abrir el alma como se abre una ventana en una habitación cerrada. Oración inicial. Señor, estoy tan acostumbrado a hablar que he olvidado cómo escuchar. Hoy quiero hacer silencio y abrir el oído de mi corazón. Háblame como a un amigo y enséñame a reconocerte. Amén. Conversación personal. Querido caminante, hoy quiero invitarte a algo profundo. Hacer silencio interior, pero no un silencio vacío, sino ese que ocurre cuando el alma está atenta. Porque sí, Dios habla, a veces con palabras, a veces con silencios que calman, a veces con una frase que resuena, con una canción, con una escena cotidiana, con una intuición serena, con una lágrima que purifica, con una pregunta que arde, con un amor que no se explica. Pero para escuchar eso, hay que desacelerar, hay que abrirse, hay que entrenar el alma. Escuchar a Dios no es una habilidad mística reservada a santos de vitral. Es una posibilidad para todo corazón dispuesto. Samuel era apenas un niño cuando escuchó por primera vez la voz de Dios y no la reconoció. Pensó que era Elí, su maestro. Solo cuando aprendió a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», empezó la verdadera comunicación. A mí me pasó algo parecido. Durante mucho tiempo oraba, pero solo hablaba. Pedía, lloraba, prometía, reclamaba. Y un día me di cuenta de que no dejaba espacio para que Dios dijera algo. Fue en un retiro cuando hice mi primer ejercicio de escucha real. Me pidieron que repitiera una frase en silencio. «Señor, quiero escucharte». Y que después de eso no dijera más nada, solo estar, esperar, abrir el alma. Y fue impresionante. No escuché frases audibles, pero mi corazón se llenó de una paz que no venía de mí. Y desde entonces, aprendí que Dios no grita, susurra. Y por eso, el alma debe hacer silencio para percibirlo. San Juan de la Cruz decía, «El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una pobre traducción». ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar a Dios? Porque vivimos rodeados de ruido, sí, pero también porque tenemos miedo a lo que podría decirnos. Tememos que Dios nos confronte, tememos que nos saque de nuestra zona cómoda, tememos que nos pida algo que no queremos entregar. Y sin darnos cuenta, referimos el ruido que anestesia a la voz que transforma. Pero aquí está la verdad. Dios nunca habla para herirte, habla para sanarte. Y cuando te habla, no te condena, te recuerda quién eres, te invita a crecer, te sostiene, te llama por tu nombre. Santa Teresa de Calcuta contaba que en sus horas de oración silenciosa no siempre sentía algo, pero decía, «Yo lo miro y Él me mira». ¿No es precioso eso? No necesitas tener visiones, solo necesitas disposición. Dios puede hablarte a través de la palabra, un versículo que se te queda grabado, un pasaje que parece escrito para ti. Puede hablarte a través de una persona, una frase que alguien te dice sin saber qué era lo que necesitabas oír. Puede hablarte incluso a través del arte, la música, la creación, la conciencia. Porque no está limitado a un solo canal. Pero para percibirlo, tienes que cambiar la pregunta. No preguntes, ¿por qué Dios no me habla? Pregúntate, ¿estoy realmente escuchando? Y escuchar no significa solo oír. Escuchar es prestar atención con amor, como cuando alguien amado te susurra algo al oído y tú dejas todo por atender. Dios no compite con el ruido, espera a que tú hagas espacio. ¿Qué haría Jesús?
Jesús fue el maestro por excelencia del silencio fecundo y de la escucha verdadera. Él no solo hablaba con autoridad, escuchaba con amor. En un mundo lleno de voces, opiniones, juicios, gritos y ruido, Jesús traía calma. Y cuando alguien se acercaba a él, se sentía visto, entendido, escuchado, incluso antes de hablar. Piensa en el ciego Bartimeo. Gritaba al borde del camino: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Marcos 10, 47. Muchos querían hacerlo callar, pero Jesús se detuvo, no porque gritara fuerte, sino porque su clamor nacía del corazón. Jesús no solo escuchó su voz, escuchó su dolor y lo llamó. Y cuando Bartimeo se acercó, Jesús no asumió, no lo interrumpió, no impuso, le preguntó con humildad divina: ¿qué quieres que haga por ti? Eso haría Jesús hoy contigo. Se detendría, te escucharía. No te juzgaría por tus dudas, ni por tus cansancios, ni por tu falta de oración. Te miraría con ternura y te invitaría a hablar, porque a Dios le importa tu historia, tus pensamientos, tus silencios, tus lágrimas. Él haría silencio para escucharte, y en ese silencio, tú también comenzarías a escuchar. Jesús no hablaba por hablar. Cada palabra suya era semilla, pero antes de sembrar, preparaba el terreno, escuchaba. Cuando se encontró con la mujer en el pozo de Sícar, no empezó con un sermón, le pidió agua, le dio espacio, permitió que ella hablara de su vida, sus relaciones, sus frustraciones. Y en ese diálogo sencillo, lleno de humanidad, ella descubrió que estaba frente al Mesías, porque Jesús no solo enseñaba con palabras, enseñaba con su modo de mirar, de estar presente, de escuchar sin apurar. Nosotros muchas veces buscamos a Dios esperando respuestas rápidas, pero Jesús no siempre respondía de inmediato. A veces contestaba con una pregunta, o simplemente hacía silencio, como cuando escribía en la tierra ante los que querían apedrear a la mujer adúltera. Ese silencio no era indiferencia, era pedagogía del alma, era espacio para que el otro pensara, mirara su interior, se escuchara a sí mismo. Jesús haría eso contigo también. No te llenaría de frases, haría espacio en tu corazón. Y poco a poco, como una melodía suave que se distingue entre el bullicio, comenzarías a escuchar su voz. No una voz externa, extraña o mágica, sino una voz que vibra en lo profundo del alma. La voz del pastor que llama a sus ovejas por su nombre. Juan 10, 3. Esa voz que consuela, que orienta, que no obliga, pero transforma. San Ignacio de Loyola decía que Dios trata al alma como un maestro a su discípulo, con respeto, con paciencia, en lo íntimo. Jesús no grita, no irrumpe, llama, invita y espera. ¿Y cómo escuchar hoy su voz en medio del ruido? Jesús te invitaría a hacer silencio, a entrar en lo escondido, a dejar el teléfono, los pendientes, los pensamientos acelerados, y simplemente estar, porque el que ama, escucha. Y Jesús te ama más que nadie. Santa Teresa de Calcuta decía: Dios habla en el silencio del corazón. Escuchar es el comienzo de la oración, y eso mismo haría Jesús contigo. Te conduciría a ese espacio donde ya no necesitas palabras, donde su presencia es más elocuente que cualquier sermón, donde basta saber que Él está allí, contigo. Si hoy Jesús pasara por tu vida, se sentaría contigo, no para darte órdenes, no para imponerte un plan, se sentaría como un amigo verdadero, dispuesto a escucharte sin prisas. Y cuando tú ya hayas dicho todo, con susurros del alma te diría: no tengas miedo, yo estoy contigo, escucha mi voz y sígueme, porque Jesús no quiere imponerte un camino, quiere enseñártelo desde dentro. Y solo se aprende a caminar con Él cuando te atreves a escuchar, más allá del ruido. Acción concreta. Hoy, aparta 15 minutos para un tiempo de oración en silencio. Comienza diciendo en voz baja: habla, Señor, que tu siervo escucha. Luego, quédate en silencio. No reces. No pienses.
solo permanece presente. Al final, escribe una palabra, una imagen, un sentimiento que haya quedado en ti. Haz esto todos los días, aunque sea 5 minutos. Aprenderás a distinguir la voz de Dios como se distingue la voz de un amigo. Resumen: Dios no está en silencio. Nosotros estamos demasiado llenos de ruido. Escuchar a Dios no es un acto místico, sino una actitud de disponibilidad. Pregunta para meditar: ¿qué espacios de silencio estoy dispuesto a cultivar para aprender a escuchar a Dios? Mañana. Verás que, cuando empiezas a escuchar con el alma, descubres que no estás solo y que aprender a confiar es más fácil cuando sabes quién te acompaña. Nos vemos en el día 11. No estoy solo. El arte de confiar.